Entre las alternativas que el Ministerio de Educación planteó para el reinicio de clases está el homeschooling o educación en el hogar. Este es un método distinto de enseñanza fuera del ámbito escolar. No es un sistema nuevo y algunas familias, por diversas razones antes de la pandemia, se habían inclinado por este tipo de educación más personalizada. Sin embargo, ahora que muchos padres contemplan esta opción por razones de salud o económicas, es importante saber las ventajas y desventajas que presenta. También las exigencias que plantea a padres y estudiantes. En el siguiente reportaje les mostramos algunos casos en el Ecuador y les contamos de qué se trata el homeschooling. Como la mayoría de niños de su edad, Matías es inquieto y curioso. Disfruta de estar cerca de sus amigos, pero la pandemia lo enfrenta a un desafío. Si vuelve a clases presenciales, deberá mantenerse distanciado del resto para evitar un posible contagio. Eso llevó a Tatiana, su madre, a pensar en la educación en casa o homeschooling. He pensado en esta alternativa del homeschooling precisamente porque no sé hasta qué punto los colegios estén plenamente preparados para mantener a los chicos separados. Entonces él es de tocarse, de jugar, de estar muy cercano con sus amigos. Y claro, ahí viene también ese interrogante de que si él quiere volver al colegio va a tener que cumplir ciertas normas y ciertos requerimientos. Tengo la oportunidad de poder acomodar mis horarios y tener la oportunidad de estar haciendo una contención, un seguimiento con mi hijo y podemos hacerlo juntos. Bueno, ¿y qué pensarías de quedarte en casa estudiando y tal vez tener enseñanza en casa? Yo prefiero clases presenciales porque es mejor, tienes mejor enseñanza y cuando tú pides que te enseñen algo, te lo enseñan. Pero así por virtual tienes que esperar el turno y no me gusta. La Constitución garantiza la libertad de enseñanza, así como permite que los padres puedan escoger una educación acorde a sus principios, creencias y opciones pedagógicas. El homeschooling es legal en el Ecuador desde el 2009 y hace poco solo se autorizaba para casos específicos, como situaciones de movilidad, enfermedades catastróficas o deportistas de élite. El Ministerio de Educación plantea que esta modalidad se extienda a todas las familias que lo requieran. Hace 5 años conocimos a Salomé, Nadine y Ricardo, cuyos padres decidieron educarlos en casa. Estudiaban en escuelas y colegios tradicionales, pero buscaron en el homeschooling tiempo para aprender otras destrezas y desarrollar sus talentos. La presión inclusive de los chicos que no podían tener un día normal, un día tranquilo, y todos se volvían a hacer tareas, no teníamos tiempo para nada. La presión económica también, porque los colegios aquí en el país son sumamente altas las pensiones. Nosotros vimos la alternativa de hacer escuela en casa. Realmente fue un paso de fe que nosotros dimos, no nos arrepentimos. Hemos tenido la bendición de compartir más cosas como familia, hemos tenido la bendición de poder viajar, de poder salir. Uno de los principales reparos frente al homeschooling es que estos chicos podrían perder la socialización que ofrece el colegio. Sin embargo, Sandra y Ricardo inscribieron a sus hijos en cursos y talleres donde pudieran compartir con otras personas. Hacer homeschool no es quedarse solo en casa. Por ejemplo, nuestros hijos los pudimos ingresar en deporte. Ellos seguían básquet, seguían natación, tenis, en la orquesta, que ahora están en la Sinfónica Juvenil. Ellos tienen amigos de todas las edades también. Entonces, ellos tienen contactos con mucha gente menores a ellos y mayores a ellos. El aspecto más importante de la escuela y el que más extrañan los chicos es la interacción social. El ser humano ante todo es un ente social que necesita desarrollarse con otros seres humanos. Desde el abrazo hasta el juego, incluso las peleas y las discusiones hacen del ser humano desarrollarse asertivamente. Los padres que hacen homeschooling generalmente buscan otros espacios para que los chicos tengan interacción social con pares, que eso es lo más importante. Sandra sostiene que el homeschooling ha permitido a sus hijos logros académicos en poco tiempo. Por ejemplo, Salomé se encuentra en Alemania estudiando el idioma nativo y pronto entrará a la universidad.
Yo creo que el haber estudiado en casa fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado en mi vida porque no solo pude enfocarme en las cosas que a mí me gustaban y aparte tener el tiempo para poder investigarlas, sino que también me ayudó a decidir qué cosas quería hacer en mi vida. Ricardo se graduó a los 15 años, apenas ahora, bueno, tiene 16 años, él ya está en la universidad, él ya está estudiando, está en el segundo semestre. Nadine también, ella se graduó igual un año antes. Yo estoy estudiando música para películas, composición de música para películas, o sea, para media. Yo que me iba a imaginar hacer mi propia música a los 16 años. En el homeschooling, los padres o representantes de los estudiantes asumen la responsabilidad de educar directamente o a través de tutores a sus hijos, con el apoyo y seguimiento de una institución educativa que regularice y garantice su educación, especialmente al momento de certificar que un niño termine un nivel y obtuvo los conocimientos necesarios. Yo no tengo educación parvularia, ni soy profesora, ni mi esposo tampoco, pero había cosas que yo no me acordaba sino cuando vi en la escuela. Lo que hacíamos con mi hijo cuando él era más pequeño, pues nosotros investigábamos juntos en internet y veíamos, porque realmente la información hoy en día todo está en internet. Entonces ya no hay limitantes como era en nuestra época. Para estar seguros de que el estudiante a nivel conceptual y de las disciplinas pueda tener acompañamiento y tutoría, aclarar dudas que a veces ya por los niveles más altos pueden ser más exigentes, pensemos matemática, física, química, lo que sea, se le pide que cuando ellos pidan en la modalidad homeschooling o educación en casa, también presenten quién les va a apoyar desde su contexto. Puede no ser la familia exactamente, pero alguien que diga, sí, yo que tengo un tercer nivel, voy a apoyar a esta familia en la tutoría del niño. Para Alegría Crespo, PhD en Educación, la enseñanza en casa no es para todas las familias. Homeschooling o educación en casa es un modelo arraigado sobre todo en Europa, en los Estados Unidos, basado en familias que querían una educación más libre y a la vez guiada por los padres. En Ecuador, si bien es cierto, ha habido familias que se han preparado para eso, no ha sido una práctica social cotidiana. Sin embargo, no es tan fácil como parece, es decir, los padres de familia, si bien son los educadores principales e innatos de sus hijos, muchos de nosotros no poseemos las habilidades pedagógicas que requieren ciertas materias, como matemáticas, ciencias naturales. Yendo más allá, muchos padres de familia pueden, si bien potenciar el aprendizaje de sus hijos, también pueden obstaculizar al poner mucha presión. Entonces, no es solamente un tema de preparación académica, sino de preparación personal, holística, para poder realmente ser un buen educador, un buen maestro, un buen facilitador para tu hijo. El homeschooling apenas tiene una década en el Ecuador. El año pasado se registraron 19 estudiantes bajo esta modalidad. Sin embargo, esto no es nuevo en países como Australia, donde hay 20.000 chicos que se preparan en casa. En Canadá, el 1% de los niños en edad escolar recibe esta educación, mientras que en Estados Unidos, esta cifra llega al 1.800.000 estudiantes. Carolina y Dani decidieron empezar con la educación en casa hace 5 años. De hecho, la pequeña María Gracia nunca ha pisado una escuela. And do you see the rhyming words? Let's try to listen to the rhyming words. I don't like them. Sam, I do not like green eggs and ham. Ellos tenían clases de 8 a 3:30, 3:45. Hasta venir a la casa era como las 5 de la tarde. Pues de ahí una que otra tarea. Entonces acabó el día, merendar y listo. Y ya no hacían nada más. Entonces eso sí nos hizo pensar mucho. Es cierto, ellos necesitan tiempo para ser niños también. Desarrollar otro tipo de destrezas. También ha habido la posibilidad de viajar un poco y ha sido muy bueno también eso. Ellos tienen sus tareas en el hogar, ellos nos ayudan con la ropa, con los baños. Cada día se van turnando, ya les hemos organizado. Entonces eso es parte de la educación y lamentablemente con horarios tan complejos no se les puede dar más trabajo, ¿no? Pero el homeschool sí nos da esta posibilidad de enseñarles cosas de la vida real. 1, 2, 3, 4.
Carolina brinda asesoría a padres que quieren educar a sus hijos en el hogar. Por ello creó una página de Facebook llamada Homeschool 593, donde los guía en la logística, costos, mallas curriculares e instituciones que ofrecen esta modalidad en el país y el extranjero. Pero advierte que este repentino interés por esta forma de enseñanza ha generado estafas y precios excesivos por la información que algunos grupos y organizaciones brindan. Mis asesorías surgieron a raíz de que vi que familias buscaban hacer homeschool y habían organizaciones que tal vez querían tomar provecho de esto, ¿no? Cobrar por algo que uno mismo lo puede hacer. Está en el internet y está a precios mucho más asequibles. El homeschooling supone un intenso aprendizaje para los padres, a más de tiempo suficiente para hacerlo. Para hacer homeschool, lo que yo siempre digo en la asesoría, tú necesitas ser mamá, necesitas ser papá. Nadie los conoce mejor que tú. Por ejemplo, a mi hijo le funciona que yo le vaya dibujando conforme él va leyendo para que él comprenda. O yo qué sé, para que aprendan a sumar, buscar unas piedritas, unas hojas, lo que sea. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando los chicos ya van creciendo, como Matías, que ya son temas que a veces uno ya no lo sabe o se ha olvidado, ¿no? Por ejemplo, física, química, esas materias ya más complicadas. Bueno, hay familias que hacen homeschool que, por ejemplo, contratan a un tutor, puede ser una vez por semana. Estas dos familias aplicaron a instituciones en el extranjero para poder seguir el homeschooling, ya que son pocas las que en el país ofrecen esta modalidad. A partir de ahora en el Ecuador, la educación en casa se podrá aplicar para los estudiantes en educación general básica y bachillerato. Solamente lo único que sucede cuando uno elige una institución internacional es que si desea continuar luego los estudios en el Ecuador, digamos que todo esto pasa y el año próximo yo quiero que mi hijo continúe normalmente sus estudios, tiene que validar esos estudios tal cual como si hubiera viajado al exterior y hubiera estudiado un año fuera. Trae todas esas certificaciones de aprobación de año, del currículo, de lo que estudió, se le valida en el país y continúa los estudios. Para muchas familias, el homeschooling o escuela en casa se ha convertido en una modalidad de estudio que se adapta a sus necesidades, pero es esencial informarse bien antes de tomar una decisión, pues exige responsabilidad y constancia de padres e hijos.